Él es un analista político argentino al que ya nos entrevistó en alguna oportunidad y vamos a conversar con él con lo que ha pasado este fin de semana, una especie de baldazo de agua fría en el gobierno argentino. Augusto, gracias por haber aceptado la invitación. Francisco, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. A ver, bueno, ya se sabía que ese ministro de Economía, Martín Guzmán, que está, digamos, que fue el que ha negociado con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Para salir un poco de la crisis de la deuda, y que implica, por supuesto, que haya tareas que realizar por el gobierno argentino, ¿no? Estaba en la mira de la vicepresidenta Cristina Kirchner. También se sabe que hay un conflicto muy fuerte entre el presidente y la vicepresidenta. Lo que sí nadie esperaba, aparentemente, según lo que he podido leer, es que de pronto él renunciara. No estaba aparentemente en el mapa, en este momento por lo menos, ¿no? A pesar de que efectivamente estaba en la mira de Cristina Kirchner. Bueno, cuéntanos, ¿qué ha pasado? O sea, ¿por qué es que ese señor de pronto decide renunciar? Es una gran pregunta y hay pocas respuestas. Lo cierto es que este sábado, mientras la vicepresidenta Cristina Kirchner estaba dando un discurso bastante seguido por los medios y por las redes sociales, se anunció la renuncia de Martín Guzmán vía Twitter, ¿no? Sube una carta de una misiva de siete fojas presentando su renuncia. Argumenta distintas cuestiones. El trasfondo político de esto se argumenta que es que ya no se sostenía la relación que tenía Martín Guzmán con parte del kirchnerismo y en esencia que no podía seguir adelante sin el respaldo total, sin el control de todo el tablero de la política económica. El argumento para irse un sábado es que, bueno, aún todavía no lo tenemos muy claro. Lo cierto es que en las últimas 24, 48 horas hemos tenido más silencio y especulaciones que información, Francisco. Ayer el gobierno nacional por un momento amagó con hacer una conferencia de prensa, cosa que no sucedió, y tenemos muchas versiones, las cuales podría contar cientos, pero creo que es parte más de la crisis del gobierno, que es que tenemos muchas versiones, todas parciales, pero pocas informaciones oficiales. Y la toma de decisiones tarda mucho en llevarse adelante. Esto llevó a que Martín Guzmán renunció el sábado al Ministerio de Economía, y recién ayer por la tarde el presidente y la vicepresidenta conversaran para ver cuál podía ser su reemplazo. De acuerdo. Bueno, creo que hay aparentemente el activismo de la vicepresidenta tiene que ver con que ella está pensando, obviamente, en las elecciones del próximo año y quiere que las cosas se hagan de manera que tenga una oportunidad ella de ganar. Se dice que ella sería la candidata. Aunque entiendo que su popularidad como la del presidente Fernández está por los suelos, pero sin embargo está pensando en eso y claro, ella está muy preocupada por eso y las concesiones que había aceptado Martín Guzmán ante el Fondo Monetario Internacional implicaban algunas medidas poco populares como reducir por lo menos drásticamente una serie de subsidios, en particular a la energía. Finalmente eso ya todo queda en entredicho. Hay esta nueva ministra, Silvana Batakis, que entiendo que ha sido ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, me parece. No se sabe bien, los mercados deben estar medio asustados. Entiendo, claro, hoy día era 4 de julio, ¿no? En Estados Unidos había feriado, entonces puede ser que los efectos en el mercado estén un poco reducidos, pues vamos a ver qué pasa mañana. O sea, la situación además en Argentina es terrible y ya con esto no sé qué va a pasar. Es muy caótico, es muy conflictivo. En toda América está teniendo dígitos de inflación bastante asustantes, pero Argentina este año la proyección es que tengamos cerca del 70% de inflación anual, ¿no? Repito, 70% de inflación. La mayoría de los países de la región están recién entrando a los 2 dígitos de inflación. Nosotros estamos muy acostumbrados a este nivel de inflacionario, con un déficit fiscal constante, que era parte del acuerdo con el FMI, ¿no? Reducir el déficit fiscal, y como vos bien comentabas, un poco las medidas las opiniones de la vicepresidenta iban en contradicción con la política que estaba llevando adelante el gobierno, puntualmente el ministro Martín Guzmán, y bastante sometidos a la tensión del año electoral, ¿no? Que es el año que viene. Lo cierto es que tanto el presidente como la vicepresidenta, ¿no? Como dice una canción del cantautor argentino Andrés Calamaro, los dos saltaron con un solo paracaídas y parece que la suerte está echada para ambos. De manera tal que este último reemplazo en el Ministerio de Economía se especula con que tenga 2 opciones. O un poco repetir lo que venía haciendo Martín Guzmán con algunos ajustes
graduales o hacer un cambio completamente radical. Bueno, parecería que la vía radical, por las primeras declaraciones de la ministra, están descartadas y se trataría de ir todavía por el camino gradual, ¿no? Sin satisfacer plenamente los deseos de la vicepresidenta. Pero insisto una vez más, tenemos muy poca información, el mercado tiene muy poca información. Hoy se pronunció la devaluación del dólar, no tanto el oficial, sino el dólar paralelo, que llegó casi a tocar 300 y después terminó bajando en 260, pero es muy alto, es una devaluación muy pronunciada. Y la incertidumbre del mercado, claro, es muy alta y como también señalaba vos, hoy fue feriado bancario en Estados Unidos. Entonces también la especulación es que mañana, al no tener tanta claridad de la nueva ministra de Economía, bueno, la apertura del mercado de Wall Street sea bastante caótica para las acciones argentinas y los bonos de la deuda argentina. Claro, ese es el tema, ¿no? La deuda argentina que efectivamente, claro, pierde valor. Ahora, bueno, habrá que ver efectivamente qué hace esa ministra, qué signos da a conocer. Ahora, de todas maneras, el presidente Fernández queda otra vez aún más debilitado, ¿no? Entiendo que en realidad parecía que Cristina Fernández estaba buscando en realidad un cambio más drástico de ministros, que dicen que se resistió y que finalmente aceptó el cambio de ministro de Economía. Pero igual, es un presidente bastante debilitado a tal punto que algunos especulan con la posibilidad que se renuncie y hasta se adelante las elecciones. ¿Tan mal está la cosa? Sí, como te decía, especulaciones hay de todos los colores y todos los sonidos que quieras. Durante el fin de semana se conversó bastante abiertamente sobre la posibilidad de un cambio bastante amplio de gabinete, ¿no? Cambiar el jefe de gabinete, incluso algunos ministerios. Hace bastantes semanas, por lo menos en un submundo, en el microclima, se conversa sobre si se pueden adelantar o no las elecciones, si conviene ese tipo de escenario. Lo cierto es que no tenemos precisión. Todo es, bueno, como se muestra la renuncia del ministro de Economía, ¿no? Todos a través de cosas formales. No hay vehículos informales, lógicos, de conexión en el poder, sino que todo es por Twitter o todo es por cartas, ¿no? Todo es como muy intenso en la relación dentro de la coalición. Y para el presidente Alberto Fernández es un desgaste continuo, ¿no? Giulio Andreotti tiene una frase que me parece que lo describe bien, el viejo político italiano, ¿no? Él decía, el poder desgasta al que no lo tiene. Y en el caso de Alberto Fernández se siente mucho, ¿no? Esta idea de que el poder lo desgasta porque no lo tiene y constantemente le lleva tanto al presidente como a la vicepresidenta incluso un ida y vuelta constante, tomar cualquier decisión por más que parezca mínima. Y lógicamente las chances de que ellos puedan reelegir o que tengan una victoria electoral son hoy bastante bajas, pero así todo, bueno, lógicamente quieren tener una elección lo más competitiva posible. Y la oposición tiene todos los incentivos y todas las ganas de que este gobierno llegue hasta el final de su mandato, porque lógicamente lo que va a suceder es que alguien va a tener que resolver este problema. Claro. Es una inflación que se acumula y una crisis de deuda bastante importante. Pero además estaba leyendo que hay escasez digamos, de gasoil, de gas en general, muy seria, ¿no? Y que hay protestas, manifestaciones, o sea, como que ya también la gente está perdiendo paciencia, ¿no? Todo eso es cierto, el aumento de los precios también es muy sostenido. La crisis energética, bueno, que está sucediendo a nivel mundial, pero que en Argentina nos impacta puntualmente, también hay faltantes, sobre todo de gasoil. Y esto es necesario marcarlo, que es en un contexto donde probablemente la Argentina pocas veces hubiera tenido una posibilidad, en este contexto mundial, digamos, demandante de ciertas materias primas, de exportar y tener tanta centralidad. De hecho, al presidente Alberto Fernández le invitaron hace poco al G7, del cual claramente no pertenecemos, digamos, formalmente, pero sí en un contexto mundial cada vez más demandante de algunos recursos estratégicos que Argentina tiene, y que son energía y que son las materias primas, ¿no? Que son los commodities. Y lo cierto es que somos poco eficientes en términos de la producción y la distribución de esos recursos estratégicos. Y paradójicamente estamos con unos cuellos de botella bastante importantes. Y en materia de energía puntualmente, uno de los grandes problemas que tiene el gobierno actual es que tenemos unos subsidios sobre el consumo energético, ¿no? Para los consumos energéticos en los hogares, que es muy alto, tan alto y de vuelta, es poco eficiente en su distribución, que es un poco el foco de tensiones de la gestión actual. ¿Qué hacer con los subsidios energéticos en Argentina? Claro, es un poco lo que también decíamos en torno a los problemas en Ecuador, en subsidio a la gasolina.
que tienen un Total. costo para el Estado que es brutal. O sea, subsidiar de esa manera los combustibles es, al final salir de eso es bien difícil porque la gente no quiere, ya se acostumbró y no quiere salir, o sea, es bien complicado, ¿no? En el caso de Argentina aumentaría mucho más, ¿no? Es importante la inflación. Es Además, otro claro, problema. claro, Claro. sí. Además hay ese efecto, efectivamente, ¿no? Ahora, la oposición en todo esto estarán mirando en Malcón, entiendo que se han estado reuniendo, que Macri se reunió con no sé quién, la jefa de, ahí se me dio el nombre esta señora, pero en fin, están viendo qué actitud tomar, porque efectivamente, por un lado a ellos les conviene, como tú decías, que bueno, el gobierno digamos, se tiene que comer el problema hasta el final, pero por otro lado la economía del país se está aún más, ¿no?, deteriorando aún más, o sea, el tema también da que pensar, no solamente por el tema político, sino por la propia situación del país, ¿no? Sí, la situación es muy sensible. Argentina tiene todos antecedentes, ¿no? Primero el presidente Raúl Alfonsín adelanta su mandato, ¿no? Después de perder las elecciones, adelanta la entrega de su mandato. Eso es un antecedente, digamos, de resolución de una crisis económica. En ese momento Argentina llegó a tener casi 3000% de inflación. Y eso es un episodio, y el segundo episodio bastante más triste y penoso, que fue el 2001, donde el presidente Fernando de la Rúa renunció al año y no llegó a los 2 años, ¿no? O a los 2 años y pico. Claro, los dos casos terminaron mal y fueron muy caóticos, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista social. Entiendo que la oposición no está buscando ni adelantar las elecciones, no tiene ningún incentivo para hacerlo, y lo digo como sostenía antes estratégicamente, no hay ningún incentivo para hacerlo. Y lo que están esperando sí es que, bueno, llamar a un incentivo a que conversen, ¿no?, entre el presidente y la vicepresidenta de la Nación. Y esto es importante marcarlo, Francisco, porque el fin de semana fue un fin de semana bastante angustiante para la sociedad argentina. Fueron 48 horas donde esencialmente gran parte de los argentinos estaban mirando una cámara que estaba posada sobre la Casa de Gobierno, esperando que alguien salga a decir algo sobre qué iba a suceder, y no sucedió nada por 36 horas, hasta que después finalmente se anunció quién iba a ser la nueva ministra de Economía, y eventualmente ni siquiera tuvimos una conferencia de prensa. Digo esto de manera que un poco el pedido de la oposición en general es un llamado a la cordura, en esencia, a que mantengan ciertas pautas. Porque también es cierto que el gobierno Mauricio Macri deja la presidencia de la Nación en medio de una crisis económica, con lo cual tampoco tiene muchas credenciales para decirles cómo se solucionan estos problemas, porque justamente se fue en el medio también de una corrida cambiaria y de una crisis inflacionaria. Claro, además entiendo que Macri no es para nada popular, ¿no? Por eso que hasta ahora, digamos, bueno, está ahí, pero no es que sea el mejor candidato, evidentemente, me parece, para la oposición argentina, ¿no? Correcto, el expresidente Mauricio Macri tiene un poder simbólico, digamos, un liderazgo sobre la principal fuerza opositora, pero no es al día de hoy uno de los principales candidatos a la presidencia de la Nación. Sí lo es el candidato a presidente, es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero su posicionamiento ha sido bastante moderado y cauto, esencialmente pidiendo, ¿no?, esto que decíamos, que dialoguen y que conversen entre el presidente y la vicepresidenta. Cosa que es importante decirlo, no había sucedido durante todo el fin de semana, y aparentemente, por lo que dijo Estela de Carlotto, que es una referente de las abuelas de Plaza de Mayo, una activista de los derechos humanos, fue ella quien le insistió al presidente de la Nación que llame a la vicepresidenta para conversar, ¿no? Es bastante ridículo, pero así ha sucedido. Sí, que no quería llamarla, ¿no? Sí, leí esa cosa que no quería llamarla para nada, que dijo que no iba a hablar nunca más con ella, y al final tuvo que agarrar el teléfono y resignarse, no sé a qué hora de la noche, finalmente la llamó. Ahora, otro tema que está en paralelo, que estaba leyendo, que mientras tanto Cristina Kirchner tampoco abandona, es otro de los grandes temas que le preocupa, es el tema judicial. Ella está embarcada en una serie de procesos y hay el proyecto de hacer crecer la Corte Suprema, que ahora me parece que tiene 5 miembros, pasarla a 25, una manera pues de seguramente de agenciarse una Corte un poco más amigable con su posición, con su defensa, ¿no? Y parece que, pero me da la impresión que no tuviera muchas posibilidades, tal como están ahora las fuerzas en el Congreso, ¿no? No parecería que existen las posibilidades de hacerlo. El contexto está claro que no está para hacerlo, el contexto actual, digo. Por lo menos no en el corto plazo.
Lo que se necesitaría para eso es que el Frente de Todos, que es la coalición gobernante, se siente a dialogar en una gran mesa y que empiecen a gestionar política económica, políticas públicas, políticas sociales en diálogo. No está sucediendo porque gran parte de los proyectos, ¿no?, legislativos que se terminan aprobando se aprueban con mayoría circunstanciales, y esto es construido para un efecto especial. Y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hoy no está en una posición como para que ella, con su propio bloque o sus propios legisladores, pueda llevar adelante un cambio en este tipo de legislación. Lo cierto es que el presidente de la Nación estaba auspiciando también este tipo de cambio, pero es altamente improbable que la oposición quiera acompañar cualquier tipo de modificación de la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo. Ahora, ¿tú crees que se vaya a producir más cambios en el gabinete? Porque hasta ahora efectivamente es el tema básicamente de la ministra de Economía, pero no sé, se hablaba en un momento dado que el actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que es un personaje importante, tiene su propia corriente dentro del oficialismo, se decía que él podía ser un superministro, que iba a poner a más otras personas. ¿Tú crees que eso pueda pasar o ya, digamos, por ahora se ha contenido un poco digamos, por unos días, por lo menos algunos días no va a haber nuevos cambios? Por unos días puede ser, yo no descartaría nada de cambios en este gobierno, Francisco. Creo que de hecho este es solamente el primer cambio de una serie que vamos a ver en los próximos 6 meses. No me imagino que el gabinete actual sea el gabinete que termina esta gestión. También me parece que es altamente improbable. Lo que no sé si va a suceder, y esta es un poco la discusión, es si Sergio Massa pasaría a ser el jefe de gabinete. Es importante decirlo que Sergio Massa es el presidente actual de la Cámara de Diputados, es uno de los principales socios políticos de la coalición gobernante, y lógicamente los incentivos que él tiene para tomar la jefatura del Gabinete de la Nación es, bueno, ser de una u otra forma un potencial candidato a presidente, ¿no? Y lo sería, digamos, aceptaría ser jefe de Gabinete de la Nación con aspiración a ser candidato a presidente si es que pudiera tener cierto control de la gestión de gobierno e incluso asegurarse un diálogo entre el presidente y la vicepresidenta. Ninguna de esas condiciones parecen estar aseguradas, ¿no?, para que suceda. Y parece que un poco el naufragio de esta idea ha sido la consolidación de esta incomunicación que hay entre el presidente y la vicepresidenta. De manera que sí, yo esperaría cambios de gabinete, no sé si en el corto plazo, pero sí circunstancialmente, con el correr del tiempo, porque la falta de comunicación que hay entre los dos principales socios de esta coalición es muy marcada, de manera tal que la crisis va a seguir surgiendo en tanto y en cuanto no se pongan de acuerdo. Sí, pues la sensación que uno tiene desde acá es que Argentina en estos momentos es un país casi a la deriva, ¿no? Un poco que no sabe. Hay tal peleas en las alturas, un presidente que no se sabe si es un fantoche, no se sabe bien, entonces pareciera, es la sensación que uno lee desde afuera, que Argentina es un país que está totalmente a la deriva. Lo describiste muy bien. Hoy, bueno, las últimas 72 horas han sido a la deriva. No hemos tenido un norte muy claro, no hay un programa de política económica aún esclarecido, no hubo un mensaje presidencial, no hubo un mensaje de la vicepresidenta oficial. Está claro que estamos ante una crisis, está claro que un país con 70% de inflación es un país que tiene problemas económicos, tenemos déficit fiscal muy marcado, problemas energéticos, un listado bastante complejo de temas, y no tenemos información clara sobre a qué puerto estamos yendo. Y lógicamente, entonces sí, no está mal el adjetivo, y creo que de hecho le calza perfecto. Es un país a la deriva. De acuerdo. En fin, vamos a ver qué sucede. En el fútbol les va muy bien, pero en lo demás, pues la cosa está muy, muy complicada. Ahora que lo decías, siempre hay una expectativa argentina de que llegue un mundial y que nos vaya bien, y que el mundial traiga esperanza, alegría en la sociedad. No faltan tantos meses. Bueno, eso es algo que a nosotros se nos ha escapado hace unas semanas. Gracias, Augusto, por tus explicaciones, y pues nada, seguiremos un poco al tanto de lo que pase ahí en Argentina. Gracias otra vez. Gracias, Francisco. Que tengan buena semana. Igual.